El millonario llora al descubrir que su hija ciega fue rescatada por la empleada negra. Sebastián siempre había pensado que el dinero era la respuesta a todos los problemas. Millonario, con una mansión en un exclusivo barrio de la ciudad, sus días transcurrían entre reuniones, negocios y un silencio abrumador. Pero esa mañana, el eco del pasado golpeó su corazón con la fuerza de un rayo. Al abrir la puerta de su estudio, el llanto de su hija Valentina lo sacudió. Ella, ciega desde pequeña, rara vez se dejaba ver tan vulnerable. Parte de su dolor era culpa de él, o lo sabía. Había perdido a su esposa años atrás, y aunque había creado una burbuja de riqueza a su alrededor, no pudo proteger a Valentina del dolor de la pérdida. Cuando entró en la habitación, encontró a Clara, la empleada doméstica que había llegado a su hogar perseguida por la necesidad, sentada al lado de Valentina. Una imagen que heló su sangre. Clara, una mujer afrodescendiente de piel brillante, siempre tenía una sonrisa cálida, pero hoy estaba seria. Valentina, a su lado, la tocaba con delicadeza, como si buscara un hilo de conexión en su oscuridad. Sebastián sintió un nudo en la garganta. ¿Qué estaba sucediendo entre ellas? El corazón de Sebastián se llenó de celos. ¿Acaso esa mujer había logrado lo que él no podía? Esa conexión parecía amenazar el pequeño mundo que había construido en torno a Valentina, una empleada en el corazón de su hogar, convirtiéndose en la confidente de su hija. Sus manos temblaron. ¿Qué pasaría si Valentina comenzaba a depender de Clara en lugar de él? Sin darse cuenta, se acercó con pasos decididos y la atmósfera se volvió densa. «¿Qué haces aquí?», preguntó, el rencor asomándose en su voz. Clara lo miró desafiante, pero Valentina, sintiendo la tensión, los interrumpió. «Papá, Clara me está contando historias», dijo, su voz suave como el terciopelo. Sebastián sintió que se le retorcían las entrañas. Historias. Eso era lo que él no podía ofrecerle. Ya no era solo una empleada. Clara había entrado en su vida como un misterio. El rostro de ella se volvió borroso en la mente de Sebastián, y un recuerdo oscuro resurgió, oculto bajo años de resentimiento. ¿Por qué ese rostro le resultaba tan familiar? Esa noche, con el insomnio arañando su paz, buscó en su memoria hasta que dio con la imagen. Clara, su difunta esposa, mencionó a una hermana perdida. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Podía ser? Las emociones arremetieron contra él. La rabia, la culpa y el miedo a perder a Valentina desenfrenaron una tormenta en su pecho. Necesitaba respuestas, como el aire que le faltaba. Pero lo que había creído un simple vínculo de empleo se transformaba en una red más enredada y peligrosa. Mientras tanto, Clara y Valentina seguían hablando en susurros, construyendo un mundo que él no podía entender y que él podía perder. El conflicto interno de Sebastián se tornó más intenso, y su ansiedad creció como la sombra de un viejo rival, que comenzaba a dibujarse en el horizonte, amenazado no solo con arruinar la conexión entre las mujeres, sino también con redefinir su propia existencia. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras las voces de Valentina y Clara se entrelazaban en ese rincón sofocante del estudio, Sebastián sentía cómo el aire se volvía pesado. La ansiedad lo devoraba, y un grito interno estallaba, pidiéndole que se acercara, que interrumpiera ese momento que consideraba un peligro inminente. Pero en su interior, una duda se plantó.
¿Y si esa conexión era lo que Valentina necesitaba? ¿Era posible que una simple empleada pudiera darle lo que él, atrapado en su mundo de dinero y poder, no había podido ofrecerle? Esos cuentos son solo fantasías, murmuró Sebastián, intentando sonar autoritario, pero el titubeo traicionó su voz. La mirada de Clara se avivó, y Valentina, con su tacto de artista que pinta emociones en la piel, percibió la tensión. «Papá, son historias que me hacen soñar», le respondió Valentina con un tono que él no había oído antes, profundo y reflexivo. Esa profundidad lo inquietó. ¿Desde cuándo una empleada tenía el poder de conectar con su hija de esa manera? En medio de ese instante de duda, un estruendo sacudió la casa. Se sintió como si un trueno hubiera estallado en el jardín. Las luces titilaron y en un segundo, la calma se convirtió en caos. Sebastián salió corriendo hacia la ventana, su corazón latiendo a 1000 por hora. En el exterior, un grupo de personas rodeaba una furgoneta negra que había frenado bruscamente frente a su mansión. La escena era alarmante. Gritos, caos y el inconfundible sonido de sirenas en la distancia. «¿Qué está pasando?», gritó como si eso pudiera expulsar la confusión. Clara y Valentina se acercaron. Un nuevo mundo de terror y suspenso reemplazó las dulces historias que acababan de mencionar. De repente, un hombre salió de la furgoneta, con una chaqueta oscura que no dejaba adivinar nada de su interior. Instantáneamente, Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un rostro familiar. Reconoció a quien tantas veces había intentado olvidar, un viejo socio de su difunta esposa. Nadie había escuchado de él en años, y su regreso significaba problemas. «¿Dónde está Clara?», gritó el hombre, su voz rajando el aire como un cuchillo afilado. Sebastián se giró hacia Clara. Ella palideció drásticamente, un terror indescriptible cruzando su rostro. «¿Qué quieres de ella?», preguntó Sebastián, con el pánico apoderándose de sus palabras. Pero supo que no eran solo las palabras de un padre defendiendo a su hija ciega. Su corazón también estaba lleno de preocupación por el destino de Clara. «Ella es más que lo que piensa», comenzó a decir el hombre, pero interrumpió su frase al ver la mirada de horror de Clara. «No, por favor», suplicó Clara, apretando la mano de Valentina. «No tienes que hacer esto». Eso fue todo lo que Sebastián necesitaba para que el mundo se le viniera abajo. ¿Qué lazos había entre ellos? ¿Qué secretos habían compartido que su regreso ahora amenazaba? Las palabras del hombre flotaron sobre ellos, pesadas y opresivas. «Tienes algo que me pertenece, y no me iré sin eso». El silencio se hizo denso, como un presagio de lo que vendría. Sebastián sintió cómo la tensión se materializaba en su pecho, el miedo y la confusión instigando un caos interno. Valentina, sintiendo el dolor palpable en el ambiente, preguntó: «¿Qué significa esto?». Su voz, aunque suave, resonó como un eco claro y aterrador. Era el tipo de pregunta limitada al entendimiento de una niña, pero que pedía una respuesta imposible. El giro radical de la situación dejó a Sebastián aturdido, mientras la realidad que creía conocer se desmoronaba. ¿Qué era lo que verdaderamente le unía a Clara? ¿Qué secretos oscuros estaban ocultos bajo la superficie de su vida perfectamente construida? Las respuestas parecían tan inalcanzables como el cielo. Mientras el hombre se acercaba, el nudo en el estómago de Sebastián se apretaba más y más. Un instante más, y su mundo podría desvanecerse para siempre. Sebastián se sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si el mundo se hubiera detenido en el instante en que el hombre de la chaqueta oscura preguntó por Clara. La tensión nunca se había sentido tan palpable. Los gritos lejanos de la multitud y el sonido de las sirenas parecían demasiado distantes, como ecos de un mundo que ya no existía. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en sus oídos. Clara tembló, visiblemente asustada. «No tienes que hacer esto», repitió, apretando la mano de Valentina. La niña, ciega pero siempre perceptiva,
Sintió la inquietud de Clara y buscó su calma. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz suave, pero el miedo en su tono era inconfundible. El rostro del hombre se endureció y Sebastián sintió un escalofrío. «Ella sabe cosas que tú no sabes. Es hora de que la verdad salga». La desesperación aferró la mano de su padre. «Papá, por favor», pidió, llamando su atención. Su voz era un grito de angustia. Sebastián la miró y vio en sus ojos un reflejo de su propio miedo, y era un dolor que no podía soportar. En ese instante, una verdad inesperada surgió en su mente. El hombre de la chaqueta oscura avanzó un paso más, su mirada fija en Clara. «Ella es más de lo que imaginas», reveló con un tono lleno de oscuridad. «Es parte de la familia. Y tú, Sebastián, eres el último en enterarte». Sebastián sintió cómo se le encogía el corazón. ¿Familia? ¿Qué significaba eso? Pero antes de que pudiera formular una pregunta, un sonido abrupto resonó detrás de él. Una explosión, seguida de una nebulosa de humo que llenó la habitación. La escena se convirtió en un caos completo. Sebastián retrocedió, cubriendo a Valentina con su cuerpo, buscando protegerla a toda costa. Clara gritó un nombre en la confusión. «¡Lucas!». Sebastián quedó paralizado. Lucas, su mente oscilaba entre el shock y la ira. ¿Quién era? ¿Qué significaba para Clara? En medio de la oscuridad, la máscara de la verdad se aflojaba, revelando un mundo que nunca había conocido. La revelación dejó un nudo en su garganta. «¿Qué tipo de conexión tienes con él?», preguntó Sebastián a Clara, la rabia en su voz llenándose de incredulidad. Ella no respondió, su rostro revelando un horror que nunca había visto. Los hombres armados se acercaban, disparando al aire, y el miedo se apoderó de Sebastián. «¿Qué has hecho?», gritó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Por qué no me lo dijiste?». Clara apenas podía sostenerse, sus ojos llenos de lágrimas. «No era mi intención», murmuró, y en su voz había algo más, un profundo dolor por secretos enterrados, traumas ocultos que ahora emergían como un tsunami. En ese momento, mientras la situación se tornaba cada vez más peligrosa, el mundo de Sebastián dio un giro inesperado. Sus ojos se encontraron con Valentina, quien, ciega, pero mostrando una valentía admirable, dijo: «No dejes que nos separen». Su mundo se estaba desmoronando. ¿Qué verdad estaba por revelarse en medio de esta tormenta? ¿Quién era realmente Clara? Mientras las luces parpadeaban y los disparos resonaban, Sebastián comprendió que debía averiguarlo. No solo por él, sino por Valentina, por su hija en la oscuridad que necesitaba luz. Todo el caos se unió en un instante de miedo y confusión. Pero una duda comenzó a surgir. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Y qué papel jugarían en esta historia los que se consideraban amigos? El caos se desató en un instante. El sonido ensordecedor de los gritos y las explosiones llenó el aire, creando un eco aterrador. Sebastián sintió cómo su corazón se aceleraba. Todo parecía suceder a gran velocidad, pero para él, el tiempo se detuvo en un momento. El hombre de la chaqueta oscura se acercaba. «¿Quién eres tú?», gritó Sebastián, su voz llena de desesperación. Era como si el aire estuviera tan sucio que apenas podía respirar. «Yo soy el que viene a reclamar lo que es suyo», respondió el hombre confiado, mientras el pánico se apoderaba de la habitación. «Y tú, Sebastián, vas a desear no haber interferido». Antes de que pudiera reaccionar, un grupo de hombres, armados hasta los dientes, entró en la casa. Las máscaras cubrían sus rostros, haciéndolos ver como sombras de la muerte. La atmósfera se volvió pesada, como si una tormenta inminente estuviera a punto de estallar. Valentina se aferró a su padre, sintiendo el miedo que emanaba de él. «Papá», su voz temblorosa le rompía el alma. Él la atrapó en un abrazo, su mente corriendo a 1000 por hora, buscando una salida. Pero el hombre de la chaqueta oscura
No se movió. Clara sabe más de lo que imaginas. Y tú también, Sebastián. Este juego ha sido largo, pero se termina aquí, insistió el hombre, su tono grave cortando el aire. ¿Qué juego?, gritó Sebastián, sintiendo que la angustia lo consumía. Clara lo evitaría con la mirada, sus ojos llenos de miedo y lágrimas. Esa intimidad que parecía tan simple, ahora se tornaba en una red de complicaciones. Ella es parte de una familia que nunca supiste que tenías. Y tú, querido amigo, eres el objetivo principal, reveló el hombre. Sebastián sintió como el mundo se sacudía a su alrededor. Todo lo que has vivido ha sido una mentira. La verdad está más cerca de lo que crees. El aire se volvió más denso. Clara temblaba al lado de Valentina, que ahora también comenzaba a comprender el horror de la situación. «No, esto no puede ser», exclamó Clara, su voz un eco de angustia. Pero el hombre continuó, implacable. «Lo que le pertenece a Clara, a su familia, es un legado que tú has ignorado». «¿Un legado?», murmuró Sebastián, intentando reunir sus pensamientos. Un frío le recorrió la espalda. ¿Qué más había en juego? ¿Quién era realmente? Clara, la verdad empezaba a surgir entre las rendijas de su realidad consolidada. En ese momento, un sonido estruendo sacudió el aire. Una serie de disparos resonó fuera de la casa, y el hombre de la chaqueta oscura pareció distraerse. La multitud afuera comenzó a gritar, sumando más caos. «Debemos irnos», gritó Sebastián, sintiendo que el tiempo se desvanecía. De repente, Valentina, aún con su mano en la de su padre, dijo con firmeza, «No, papá, escucha, Clara tiene que decirlo todo». Un momento de silencio profundo llenó la habitación. Los hombres armados se quedaron parados, escuchando. El momento parecía estar al borde de la revelación. Clara respiró hondo, su voz temblando, pero resuelta. «Lo que tienes que saber es que Lucas, el hombre del que hablas, es mi hermano». El eco de sus palabras resonó en la mente de Sebastián como un trueno. Todo lo que conocía empezó a desmoronarse. La conexión con Clara, el dolor de Valentina, los secretos que parecían tan lejanos ahora estaban en su cara. «¿Tu hermano?», preguntó, buscando en su mente poder asimilar las piezas. «¿Por qué nunca lo dijiste?» «Porque nosotros no éramos parte de este mundo. Vivimos ocultos, y tú...». Su voz se quebró. No quería poner en peligro a Valentina. Los hombres armados avanzaron, y el sudor recorrió la frente de Sebastián. Todo parecía un juego cruel. Entonces, de pronto, todo se detuvo, y el hombre de la chaqueta oscura habló de nuevo. «Ahora que la verdad está en el aire, ¿estás listo para enfrentar lo que has ignorado durante todos estos años?» Sebastián no sabía cómo responder. La conexión entre ellos se volvía más complicada. Clara, su empleada, era una parte de todo este enredo. La pregunta latente se repitió en su mente. ¿Qué significaba realmente su relación con Valentina? ¿Con Clara? La tensión era palpable, una tormenta lista para estallar. En ese instante, el mundo de Sebastián estaba al borde del colapso, y de repente, todo lo que creía saber podía desvanecerse en un susurro. ¿Era posible que él hubiera sido el enemigo de su propia familia todo este tiempo? Sebastián estaba paralizado. Las palabras de Clara seguían retumbando en su mente. «Lucas es mi hermano». Un nudo feroz se formó en su estómago. Todo lo que había creído conocer sobre ella se desmoronaba, y la presencia del hombre de la chaqueta oscura lo hacía sentir como un pez atrapado en una red. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. El hombre sonrió de forma fría, como si disfrutara el impacto que sus palabras tenían en Sebastián. «Lo que significa, Sebastián, es que estás a punto de perder más de lo que imaginas. Tu vida es una ilusión,
Y Clara es el núcleo de todo este juego. Las palabras lo golpearon como una tormenta. Sebastián sintió que la realidad empezaba a resquebrajarse, como si un viejo cimiento comenzara a hundirse. ¿Jugando con nuestras vidas?, cuestionó, dejando que el pánico y la confusión se apoderaran de su voz. Verás, Clara no solo es la empleada que has despreciado. Ella es parte de una familia que tú ignoraste, una familia que tenía una historia antigua y que ha estado oculta por generaciones. Todo comenzó con tu esposa. Basta. Clara cortó su discurso. Su mirada intensa sorprendió a Sebastián. No tienes que hacerlo, exclamó, su miedo palpable. La tensión en el aire era como un hilo tirante, listo para romperse. Los hombres armados avanzaron un paso más, sus ojos ocultos tras las máscaras, como sombras siniestras. «No hay salida, Clara», gritó el hombre de chaqueta oscura. «Tu tiempo se ha terminado, y ahora es el momento de que Sebastián tome responsabilidad». El aire se volvió irrespirable. Valentina, abrazada a su padre, sentía el miedo en su pecho. «Papá, tengo miedo», le dijo con una voz llena de angustia. Sebastián sintió cómo el corazón se le congelaba. «No te preocupes, mi vida. Yo...» Pero antes que la calma le diera tiempo a responder, el suelo tembló por una gran explosión en la entrada. La puerta estalló en fragmentos. Un grupo de hombres en uniforme entró e inmediatamente la confusión se multiplicó. «¡Policía! ¡Manos arriba!», gritaron mientras la situación se descontrolaba. La habitación se tornó en un caos. Sebastián, paralizado, miró hacia Clara, que se había cubierto la cara. Su expresión era una mezcla de horror y alivio. ¿Qué estaba pasando? Era como si el universo se hubiera volcado de golpe. «Clara, ven aquí», ordenó un oficial. Clara quedó en shock, inmóvil. «Ahora». El hombre de la chaqueta oscura, entremezclado entre los hombres armados, se giró hacia Clara. «Esto no ha terminado», murmuró, mientras los oficiales la llevaban. Antes de que Sebastián pudiera reaccionar, otro oficial se le acercó. «¿Es usted Sebastián?», preguntó. «Necesitamos hablar con usted. Su esposa le había dejado algo muy importante». Las palabras lo golpearon como un martillo. «¿Qué? ¿Mi esposa? ¿Qué tiene que ver mi esposa con esto?», inquirió él, sudor frío goteando por su frente. El oficial le extendió un sobre cerrado. «Esto puede cambiarlo todo», dijo, su voz grave resonando en medio del caos. Mientras Sebastián abrazaba el sobre, la atmósfera estaba cargada de misterios y promesas de verdades ocultas. Entonces, todo aquel universo que había conocido parecía caer en pedazos, y la verdad se acercaba, lista para revelarse. La mirada de Valentina lo sostuvo firme. Y en esos ojos ciegos brillaba un fuego que aún podía guiarlo. Pero al abrir el sobre, la vida de Sebastián cambiaría para siempre, revelando secretos que no solo transformaban lo que conocía sobre su esposa, sino también su conexión con Clara y todo lo que habría de venir. ¿Podría enfrentar el golpe que estaba por caer? Sebastián sostuvo el sobre temblando entre sus manos. Quería abrirlo, pero el caos a su alrededor lo mantenía anclado en la confusión. La habitación estaba llena de gritos y explosiones. El tiempo parecía haberse detenido en el instante en que Clara había revelado que Lucas era su hermano. Todo lo que creía conocer estaba a punto de volverse irreconocible. Los hombres armados se movían como sombras en el fondo. Pero su mirada se fijó en Clara, quien temblaba, atrapada entre el miedo y la esperanza. La realidad apretaba su pecho, como si el aire se volviera más denso con cada segundo. Cuando finalmente se decidió a abrir el sobre, lo hizo. Con mano temblorosa, un escalofrío recorriéndole la columna vertebral. Al abrirlo, una fotografía de una mujer sonriendo lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Era ella, su esposa Silvia, radiante y viva. Pero lo que le quitó el aliento fue la fecha estampada al dorso, 5 años atrás.
¿Cómo podía ser posible que su esposa estuviera involucrada con esa familia? La confusión se transformó en horror a medida que sus ojos se detenían en una dirección específica. Las manos de Silvia rodeaban el hombro de una niña, una pequeña Clara. ¿Qué es esto?, susurró Sebastián. Los hombres armados intercambiaron miradas. El silencio helado lo decía todo. Clara, al notar su reacción, se acercó a él, su voz llena de angustia. «Sebastián, por favor, escucha. Todo esto era por tu seguridad, por Valentina. Lucas no es un enemigo, es parte de nuestra familia». Las palabras resonaron en su cabeza como un eco. «¿Familia?», repitió, su mente girando. «¿Pero por qué no me lo dijiste? ¿Por qué este secreto?». Valentina, aún aferrada a su mano, sintió la tensión y miró a su padre, ciega pero con una percepción aguda. «Papá, ¿qué está pasando?». Entonces un estallido ensordecedor sacudió la casa. Las ventanas temblaron. Un grupo de policías entró y todo se volvió un caos incontrolable. Los gritos y los ruidos se fusionaron en un torbellino de pánico. Sin embargo, en medio del estruendo, Sebastián sintió que todo se centraba en el rostro de Clara. Una verdad aún más profunda estaba por revelarse. De la oscuridad, un tercer personaje emergió. Un hombre alto, de rostro familiar para Sebastián, que había visto en la estación de policía en un pasado que no podía recordar con claridad. «Sebastián, necesitamos hablar», dijo con un tono grave, como si conociera secretos que podrían cambiar el rumbo de la historia. La mirada de ese hombre fue suficiente para que el miedo se dispersara, pero la preocupación se transformó en inquietud. «Tu esposa, Silvia, no es quien crees». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Sebastián, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. La convicción en sus palabras lo paralizó. «Silvia estuvo involucrada en algo más grande, algo que tú no conocías. El legado de la familia de Clara no es solo un nombre». Sebastián sintió cómo la arena de su vida se deslizaba entre sus dedos. Ella estaba protegiendo la historia de su familia, que va más allá de cualquiera de nosotros. Las palabras pesaban como piedras, y Sebastián sintió la atmósfera cambiar radicalmente. ¿Era posible que su vida estuviera sustentada en mentiras? ¿Acaso su amor por Silvia fue parte de un juego oscuro? Valentina, sintiendo el cambio en el aire, dijo suavemente: «Papá, ¿qué significa todo esto?». En ese instante otro grito resonó, y un disparo se oyó cerca. Las cosas se desmoronaban en un mar de caos. Sebastián, atrapado entre el dolor y la revelación, entendió que el pasado tenía más que ver con su futuro de lo que podía imaginarse. La atmósfera estaba cargada de preguntas sin respuesta. ¿Qué estaba protegiendo Silvia? ¿Qué significaba realmente esa familia arraigada en secretos? A medida que todo se desmoronaba, un nuevo terror se apoderó de él. Mientras los gritos resonaban y la tensión aumentaba, se dio cuenta de que el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que pensaba, y que el mundo que había construido para Valentina y para él estaba a punto de desmoronarse en un torrente de revelaciones. Cada respiración se sintió más pesada. En ese momento surrealista, la verdad era la única enemiga que quedaba. Sebastián comprendió que al parecer el juego apenas comenzaba. Sebastián estaba atrapado en el silencio estruendoso que seguía la explosión. El aire se sentía denso, como si cada respiración le costara un esfuerzo monumental. Las palabras de Clara seguían resonando en su mente. «Lucas es mi hermano». La revelación le había golpeado como un puñetazo, destrozando cada idea que había construido sobre su vida. Ahora, con el caos a su alrededor, se sentía como un náufrago a la deriva, aferrándose a un trozo de madera mientras el océano lo aplastaba. Valentina, abrazada a su costado, temblaba. «Papá, ten cuidado». Su voz, a pesar de lo suave, estaba llena de un pánico primario, que caló hondo en él. «No te preocupes, hija, todo estará bien».
intentó decir, pero sentía que su voz sonaba vacía, como eco en un túnel interminable. Mientras intentaba calmarla, un intenso grito penetró el ruido. ¡Sebastián, al suelo! Era el oficial. Antes de que pudiera reaccionar, el tiempo se detuvo con otro estampido. Un disparo resonó, y el hombre de la chaqueta oscura cayó al suelo. La escena se volvió caótica, con hombres armados agachándose detrás de los muebles en busca de cobertura, mientras el aire se llenaba de confusión. Sebastián sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Habían matado a ese hombre? Lentamente la revelación se fue desvaneciendo mientras la tensión aumentaba. La mirada de Clara, entre la preocupación y la incredulidad, lo atravesó. ¡No! ¡Eso no debería haber pasado!, gritó, su voz rasgada por el horror. La sala se llenó de gritos. Volvió a mirar hacia la puerta. Varios hombres con uniformes de policía estaban entrando, pero con ellos también se colaba un tipo que Sebastián conocía. Un viejo amigo de su esposa, o lo que pensaba que había sido un amigo. «Roberto», murmuró Sebastián, su voz apenas audible. Cuando Roberto se acercó, una sombra oscura se proyectó en su rostro. «Hay algo que necesito que entiendas», dijo, manteniendo su mirada en él. Silvia no solo estaba protegiendo a Clara. Está involucrada en algo mucho más grande. Algo que nosotros, que tú, no puedes ignorar. Las palabras flotaban en el aire cargado, y un escalofrío recorrió la espalda de Sebastián. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, la confusión y la ira retumbando en su voz. «Mi esposa se fue. Me dejó. ¿Qué tiene que ver con esto?». Su mente claudicaba bajo el peso de las revelaciones. «Espera, Sebastián. Lo que descubrimos va más allá de tu divorcio. Silvia había estado trabajando para una organización secreta». La frase se quedó colgando, llena de preguntas sin respuesta. «Ese legado. Clara y Lucas están en riesgo. Estás en riesgo. Debes escucharme». En ese instante, la situación dio un giro inesperado. Un hombre apareció detrás de Roberto, y todo sucedió tan rápido. «¡Deténganse!», gritaron los oficiales. Pero el nuevo atacante, una figura oscura con un rostro familiar, alzó una pistola. «Nadie sale de aquí hasta que la verdad salga a la luz». Sebastián sintió como el mundo se detuvo nuevamente, y con un movimiento frenético, se lanzó frente a Valentina y Clara, cubriéndolas con su cuerpo. No entendía quién era, solo podía sentir el masivo peso de miedo. «¿Por qué haces esto?», logró gritar, su corazón latiendo a 1000 por hora. ¿El hombre con la pistola? Con los mismos ojos que había visto en las fotografías de su esposa, respondió, «Porque tú te negaste a ver la verdad». Y en ese momento todo se oscureció. Un disparo resonó. «¡No!», Sebastián gritó cuando sintió un dolor agudo, pero no podía serle real. No podía aceptar que tal vez estaba a punto de perderlo todo. Las luces se apagaron un instante, y antes de caer al suelo, una visión de su familia lo invadió. Una conexión, un amor, todo lo que había construido se desmoronaba. Mientras el mundo a su alrededor perdía el sentido, solo quedaba una pregunta resonando en su mente. ¿Quería saber realmente la verdad o preferiría vivir en la oscuridad? Y en ese instante crítico, en el corazón del caos, la decisión de Sebastián marcaría no solo su destino, sino el de todos los que amaba. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. Sebastián sintió como si el tiempo se hubiera detenido. La cámara lenta de su mente lo bombardeaba con imágenes de amor y traición al mismo tiempo. La pistola había disparado, un sonido que vibraba en sus oídos como un eco desgarrador. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, como una sombra que se extendía por su alma. ¿Habría sido un disparo destinado a él? La confusión se multiplicaba. Y entonces un golpe sordo resonó. No de un disparo, sino del impacto de un cuerpo contra el suelo. Sebastián miró hacia abajo y vio algo que lo dejó paralizado. Clara, con una expresión de horror congelada en su rostro, y la mano extendida hacia él. La vida de la mujer que había construido una conexión con su
hija se desvanecía lentamente ante sus ojos. «Clara», gritó desesperado mientras se lanzaba hacia ella. Pero Clara no se movía. Un charco de sangre se extendía a su alrededor, tiñendo el suelo de rojo. Sebastián se arrodilló a su lado, irresoluto, sus manos temblando. «¿Por qué, Clara? ¿Por qué había que llegar a esto?», susurró, sintiendo que el llanto se acumulaba en su garganta. Las sirenas se escuchaban ahora cerca, un sonido que significaba que la ayuda estaba a la vuelta de la esquina, pero demasiado lejos para salvarla. «Sebastián», murmuró Clara con esfuerzo. Los ojos de él se llenaron de lágrimas. «Debes proteger a Valentina». Su voz se desvaneció, y en ese instante, todo lo que había creído estar a salvo se quebró. Las revelaciones giraban en su mente. ¿No solo había perdido a una empleada? ¿Era Clara realmente parte de una familia que había estado oculta entre sombras? Un ruido abrupto interrumpió sus pensamientos. Un hombre, el de la chaqueta oscura, se levantó. Aún respiraba, aunque parecía malherido. Eso fue solo el principio. Su voz, un susurro gélido, tenía la profundidad de un abismo. «Silvia, tu esposa sabía que esto iba a pasar. Cada decisión que tomaste, cada paso que diste, fue parte de un plan, de un legado». La brutalidad de sus palabras atravesó el aire tenso. Sebastián sintió que todo su mundo se congelaba. «¿Qué estás diciendo?», aulló, mirándolo con ira desbordante. Ella no tenía nada que ver con esto. Pero el hombre sonrió levemente, con desdén. «¿Acaso no lo ves? ¿Qué te hace pensar que no estaba al tanto? El legado de Clara es una cadena que conecta su pasado con el presente. Y tú, Sebastián, eres una pieza más en este juego». Un grito desgarró el aire. Valentina, con su mirada perdida en la confusión, se descolgó de su abrazo. «Papá, ¿qué está pasando? No entiendo». Su voz, llena de miedo, se convirtió en un eco doloroso en el corazón de Sebastián. Quería gritarle que todo estaría bien, que no habría más oscuridad, pero su realidad era cada vez más sombría. Entonces, como si el cielo mismo se abriera, un hombre apareció entre la bruma de la noche. Era Lucas, el hermano de Clara. «Detente», gritó mientras se acercaba, la rabia en su voz cortante como un cuchillo. El mundo se detuvo de nuevo. Lucas resonó en la mente de Sebastián como un eco aterrador. Sin embargo, el giro más impactante llegó cuando un destello de luz iluminó a Lucas. Sebastián lo miró con terror. Su rostro se tornó en la terrible comprensión. «Eres tú», murmuró, apenas sin aliento. «Eres el traidor». Un sudor frío empapó su frente. Lucas simplemente sonrió, una risa helada que atravesó el caos. El hombre de la chaqueta oscura dio un paso adelante, tensión burbujeando en el aire. Las piezas del rompecabezas se unen. Lucas y Clara son los portadores de la verdad, y la relación entre tu esposa y ellos es más profunda de lo que creías. El mundo de Sebastián se desmoronó. ¿Qué verdad? ¿Qué historia se escondía detrás de aquel legado oculto? Se dio cuenta de que cada paso que había tomado desde la muerte de su esposa había sido guiado por hilos invisibles, llevándolo a un destino que nunca imaginó. La realidad acusaba su existencia. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar por proteger a su hija de la verdad? Mientras las luces de la policía se acercaban, un frío helado envolvió la escena. Todo se tornó surrealista, como si entre sombras un nuevo conflicto estaba a punto de brotar. Sebastián comprendió que no solo su vida dependía de ello, sino el destino de Valentina. La revelación estaba a punto de abrir una puerta que nunca debió cerrarse. Y en medio de todo, un grito rasgó la noche. «Valentina». Fue un grito de desesperación. Él no sabía de dónde provenía, pero en su interior, un nuevo terror cobró forma. ¿Iba a perderla a ella también? En un instante, todo se desmoronó, y en su pecho un nudo de lágrimas y angustia lo atenazaba como nunca antes.
La verdad se acercaba, y ya no habría vuelta atrás. Sebastián sintió cómo el tiempo se había detenido. Todo estaba en silencio, como si el mundo contuviera la respiración. La habitación estaba llena de caos, pero él solo podía concentrarse en Clara, tendida allí, inmóvil. El sudor goteaba de su frente mientras intentaba comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. Los gritos se desvanecieron en un murmullo confuso. Miró a su alrededor, buscando la última luz de esperanza. Valentina seguía a su lado, sus manos temblorosas aferradas a su cintura. «¿Papá está bien?», preguntó, su voz llena de pánico. «Sí, hija, todo estará bien», murmuró, aunque no estaba seguro de poder cumplir con su promesa. A su lado, el hombre de la chaqueta oscura se movía, pero no le importaba. Solo tenía ojos para Clara. «Clara, despierta», gritó, su voz desgarrada por la angustia. Pero no había respuesta. Clara había caído, y su vida se deslizaba entre los dedos de Sebastián. En ese instante de dolor, Valentina gritó: «¡Mira!». Sebastián se volvió, y la escena se iluminó con una explosión de luces. Un grupo de hombres armados entró corriendo, pero algo era diferente. Todos llevaban insignias. No eran delincuentes. Eran agentes encubiertos. «¡Policía! ¡Suelten las armas!». El caos se desató una vez más. Los hombres de la chaqueta oscura lanzaron una mirada de terror antes de correr. En medio de la confusión, Sebastián se dio cuenta de que el hombre que había disparado estaba ahora tendido junto a Clara, y con él la verdad se arremolinaba como una tormenta que estallaría en cualquier momento. «Sebastián, aléjate de ella», gritó un oficial que llegó con una mirada de pánico. «Tenemos que evacuar». «No puedo dejarla», respondió Sebastián, su voz temblorosa mientras se aferraba a Clara. Sabía que estaba en peligro, pero el miedo a perderla lo mantenía atado a su sitio. Ahora, la orden fue tan fuerte y decisiva que hizo eco en su alma. Mirando a Valentina, que seguía temblando, supo que tenía que actuar. Con una última mirada a Clara, se giró y comenzó a caminar hacia la salida. Pero su corazón latía con rabia y desesperación. No podía dejar que ella se fuera así. «Papá, tengo miedo». Valentina lo apretó, y él se dio cuenta de que no solo su vida estaba en juego, sino la de todos. «Confía en mí», dijo mientras se giraban hacia la puerta. Fue entonces cuando todo cambió. Sin que nadie lo anticipara, una explosión sacudió el lugar. Las paredes temblaron. El sonido fue como un trueno que rompió el aire. Sebastián y Valentina cayeron al suelo, los gritos de pánico llenando el aire. En ese momento crítico, vio a Clara, levantándose, de pie. Había algo en su mirada que no era de este mundo. «No, no puede ser», murmuró, mientras el dolor se convertía en confusión. Clara no estaba muerta. Se giró hacia ellos, y un brillo extraño iluminó sus ojos. «Sebastián, Valentina, hay algo que no saben». Su voz era firme y resonaba como un eco. «La verdad sobre quién soy». Y de repente un hombre apareció detrás de ella. Llevaba una chaqueta negra y sus ojos eran los mismos que los de Clara. «Un momento», dijo el hombre, y los ojos de Sebastián se abrieron de par en par. «Era Lucas. Soy Lucas, su hermano», declaró el hombre, y el mundo de Sebastián se detuvo nuevamente. «Clara es parte de una familia que tú no alcanzas a comprender, y este lugar, este caos, es solo el comienzo». Sebastián se sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo? ¿De qué familia hablas?» «De la misma familia que te dejó todo este legado, Sebastián. Tu vida entera ha sido un engaño. Silvia no solo era tu esposa, ella era parte de un juego de poder y secretos, y tú te has convertido en la pieza más importante y en el blanco». El aire se hizo pesado, y el nudo en el estómago de Sebastián se apretó. «No, no puede ser», gritó, pero mientras lo hacía, una revelación aterradora comenzaba a tomar forma. Clara se acercó a él,
su rostro una mezcla de determinación y tristeza. Debemos unirnos, Sebastián. La verdad está justo frente a nosotros y solo juntos podremos enfrentarlo. Pero su corazón se detuvo cuando escuchó un sonido de metal al caer al suelo. Una pistola. «¡Detente ahí!», gritó un oficial, pero el tiempo se congeló. Las miradas se cruzaron y la tensión se deslizó por el aire como electricidad. «Todos aquí están involucrados en algo más grande de lo que piensan», dijo el hombre oscuro con una sonrisa que helaba la sangre. «Y ahora el juego ha comenzado», añadió mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, amenazando con consumir todo. Un nuevo giro, una nueva verdad, desafiaba todo lo que creía. Sebastián estaba atrapado en un juego de poder, donde el amor se convertía en traición y la familia en enemigos. ¿Podría realmente soportar lo que venía? La atmósfera se volvió densa mientras la urgencia lo invadía. Tener que confrontar a su familia. No era solo cuestión de amor, era cuestión de vida o muerte. Sebastián sintió que la habitación estaba a punto de desmoronarse. La mirada torva de Lucas y Clara, todos los secretos que había escondido, lo devoraban. Palabras sin sentido giraban en su mente como un torbellino. «¿Qué significa esto?», demandó, el miedo y la rabia colisionando al mismo tiempo. Tenía que proteger a Valentina, tenía que lidiar con todo el caos, y su corazón latía desbocado. Todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba como un castillo de naipes. De repente, un grito desgarrador cortó la tensión. «¡Papá, mira!». Valentina señalaba hacia el suelo. Clara había caído, su rostro pálido y sin vida. Sebastián sintió que el aire se le escapaba. «¡No, Clara, no!». Se le escapó un grito ahogado, mientras caía de rodillas junto a ella. Los hombres armados se movían por la habitación, pero todo estaba en un segundo plano. La única realidad era Clara, su amiga, su aliada y de alguna manera, su familia. Una mezcla de rabia y desesperación se apoderó de él. No iba a dejar que su sacrificio fuera en vano. Con el corazón en la mano, levantó la cabeza para enfrentar a Lucas. «Esto no se queda así. Si esto es un juego, yo no seré más que una pieza en su tablero». «Sebastián, escúchame». Lucas intentó interrumpir su torrente de emociones, pero había una mirada en sus ojos. «No podemos regresar. Y Clara sabía que el final se acercaba. Se sacrificó por ti, por Valentina». La verdad de sus palabras lo atravesó como un puñal. ¿Cuánto había estado en juego? ¿Cuánto había cambiado desde la última vez que se sintió seguro? Con un rugido profundo, Sebastián se levantó. Cambiando el miedo por determinación, miró al hombre de la chaqueta oscura. «Esto se detiene aquí. No serás el que marque este juego». En ese instante, las luces comenzaron a parpadear. Una sombra de esperanza brillaba a través del caos. La policía había llegado, dispersando el pánico. Las puertas se abrieron, y hombres y mujeres uniformados entraron, encendiendo sus linternas en busca de respuestas. Sebastián comprendió que el fin del juego estaba cerca. Tenía que ser valiente no solo por él, sino por Valentina. «Policía, arrodíllense», ordenó un oficial, y la habitación se llenó de órdenes. Mientras los hombres armados se rendían, Sebastián sintió una ola de alivio. La red de mentiras y desconfianza comenzaba a deshacerse. «Valentina», dijo con ternura, reconociendo su pequeña mano en la suya, «vamos a salir de aquí». Pero antes de que pudiera girarse, Clara le tomó la mano débilmente. «Sebastián, la verdad está en el legado. Ve a buscarla, prométeme que lo harás». El nudo en su garganta regresó. «Lo haré, lo prometo», murmuró, sabiendo que eso significaba enfrentarse a más enemigos en el futuro. Las luces de la policía impregnaban el lugar, y Sebastián sintió la llamada de un nuevo horizonte. Había que reconstruir no solo su vida, sino la relación que había descuidado. Al ver a Valentina sonreír, un destello de esperanza ilumina su corazón. La tormenta había pasado, pero la batalla por la verdad
apenas comenzaba. Una última mirada a Lucas, aún de pie, después de haber caído en la oscuridad. «Te encontraré», le dijo. Lucas asintió, sabiendo que la conexión era más que lazos de sangre. Era un compromiso con el futuro. Mientras salía de la casa junto a Valentina, una oleada de determinación lo invadió. Había cosas que resolver, secretos que desenterrar y promesas que cumplir. El camino por delante aún era incierto, pero él estaba listo. Con cada paso que daban juntos, un nuevo capítulo se escribía. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Antes de cerrar esta aventura, necesito que tú también tomes acción. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a descubrir este contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.